La primera forma se llama ikosun mo sibnika, que se traduce como ¿qué es esto? Y para poder formarlas vamos a usar como siempre nuestro sob, pero con la diferencia de que antes de esto vamos a agregar un complemento. Ya sabemos que los complementos pueden ser i, gu y yo. Entonces vamos a empezar preguntando qué es esto, eso o aquello dependiendo del complemento que utilicemos. En este caso yo voy a utilizar gu. Y para hacerlo formalmente empezamos entonces con nuestro complemento que sería gu. Y entonces ahora va nuestro sujeto. Nuestro sujeto va a ser got, que significa cosa, que se podría traducir como ¿qué cosa es esto? O ¿qué cosa es eso? Y entonces lo vamos a poner. Y para indicar que es nuestro sujeto de la oración, agregamos las partículas que ya conocemos, un y nun, dependiendo en qué terminó. Como terminó en una consonante, se le agrega la partícula un. Y para la pronunciación, como después de, si solo estuviera got, haría batchim, pero como le sigue una vocal, no hace sonido de batchim, entonces suena como gosun. Después de eso va nuestro objeto, que es muot, que significa que. Y por último vamos a agregar nuestro verbo, que en este tipo de preguntas lo ponemos junto con el objeto, lo ponemos pegado. Y como estamos preguntando formalmente, podemos poner ipnika o iello. Yo voy a poner ipnika. Y entonces se traduce como esa cosa que es o qué es esa cosa. Y para contestar, pues respondemos, eso es una tablet, por ejemplo. Y entonces podemos ponerlo de dos maneras, una larga y una corta. En la manera larga agregamos el Google que para decir eso es una tablet. Y aquí ponemos nuestro verbo ser que afirma. Ya no es el que pregunta, es el normal, el ipnita. Y entonces aquí dice Gugosun tablet ipnita. Eso es una tablet. Y si quisiéramos decir solamente es una tablet, nada más ponemos el tablet ipnita. O y ello lo que queramos poner. Y ahora para la forma informal, igual es lo mismo utilizando nuestro sob y antes un complemento. En este caso voy a utilizar yo. Y otra vez empezamos con nuestro sob, nuestro sujeto que sería got, que es cosa. Y le agregamos nuestra partícula chogosun. Y ahora vamos con nuestro objeto que otra vez es mood. Y nuestro verbo, que ya saben que lo ponemos junto al objeto, y como es informal podemos poner ini o ia. Chogosun mo sini, ¿qué es aquello? Y ya para contestar podemos decir aquello es una ventana. Y otra vez tenemos las dos formas de hacerlo, la larga que incluye el aquello y la corta que solo dice que es una ventana. Para la larga ponemos lo mismo que de arriba, chogosun. Y ahora va nuestro objeto en cuestión, que yo dije que era una ventana, entonces es changmun. Y nuestro verbo ser informal, el normal, el que afirma, que puede ser ida, ia o ia, porque el verbo da se utiliza solo cuando nuestro objeto terminó en vocal, y como aquí terminó en consonante puede ser cualquiera de los otros tres. Yo pongo ida.
Y la manera corta donde solamente decimos que es una ventana, 창문이다. Entonces aquí dice 저것은 무엇이니? ¿Qué es aquello? 저것은 창문이다. Aquello es una ventana. O nada más 창문이다. Es una ventana. La segunda forma se llama 이것은 입니까, que se traduce como esto es, y los paréntesis indican que en esta forma vamos a incluir ya nuestro objeto. O sea, en la pregunta ya va a ir incluido el objeto. Y pues es de igual forma nuestro sub, pero antes va un complemento, que son los que ya conocemos, y, gu y yo. Y en este caso vamos a preguntar, luego decir si sí es o si no es decir, son tres cosas. Y para hacerlo formalmente, pues vamos a empezar con nuestro complemento. Yo voy a elegir y entonces otra vez está nuestro complemento y después va nuestro sujeto, que es God, y para indicar que es el sujeto le agregamos su partícula. Y ahora va nuestro objeto, que como decía aquí en la pregunta ya lo vamos a incluir, que por ejemplo yo quiero poner periódico, entonces pongo Shinmun. Y ya después de esto ya va nuestro verbo, que como es formal puede ser 입니까 o 이에요. Ahora voy a poner 이에요. Y entonces está preguntando, ¿esto es un periódico? 이것은 신문이에요. Y entonces vamos a contestar, esto es un periódico. Entonces ponemos, como estamos diciendo esto, tenemos que poner toda la parte de aquí del principio. Después va nuestro objeto, que se queda igual. Y ahora nuestro verbo, que ya no está preguntando, sino que lo está diciendo, afirmando, que puede ser 입니다 o 이에요. 이것은 신문이에요. Esto es un periódico. O también podemos decir, esto no es un periódico. Entonces se pone igual el 이것은 porque lo estamos haciendo de la forma completa. Y ahora ponemos nuestro objeto, que es 신문. Con la diferencia de que como ahora lo estamos negando, se le agrega la partícula i o ga dependiendo en qué terminó. Como terminó en una consonante, se le agrega la partícula i, 신문이. Y ahora nuestro verbo ser, bueno, más bien nuestro verbo no ser, que podría ser 아니에요 o 아닙니다. Y entonces ya nos queda 이것은 신문이에요. Esto es un periódico. 이것은 신문이에요. Esto es un periódico. O 이것은 신문이 아니에요. Esto no es un periódico. Y si lo queremos hacer de forma corta, simplemente ignoramos el 이것은, que significaría el esto, y nada más diría 신문이에요. Es un periódico. O 신문이 아니에요. Esto no es un periódico. Nada más no es un periódico. Y para hacerlo informal es lo mismo, igual son tres, que lo pregunta, lo afirma y lo niega. Entonces vamos a empezar con nuestro complemento, que ahora voy a utilizar yo. Y otra vez nuestro sujeto, que es God, y su partícula para indicar que es el sujeto. Y ahora en nuestro objeto vamos a incluir lo que vamos a preguntar si es. Por ejemplo, quiero poner computadora, entonces voy a poner computer. Y como estamos preguntando informalmente, podemos poner ini o ia. En este caso voy a ponerle ia. Y aquí está diciendo 저것은 컴퓨터이야. Aquello es una computadora. Y ya nosotros contestamos, aquello es una computadora. Entonces, como estamos incluyendo el aquello, lo volvemos a escribir.
Y volvemos a poner computadora o bueno nuestro objeto. Y como terminó en una vocal, nada más le corresponde el verbo ser da. 저것은 컴퓨터다. Aquello es una computadora. Y también podemos poner aquello no es una computadora. Igual ponemos el 저것은, después ponemos el computo. Y como lo estamos negando, le agregamos la partícula i o ga según sea. Y como terminó en una vocal, se le agrega la partícula ga. Y nuestro verbo no ser, que no pregunta, sino el normal, que podría ser anida o anilla. Voy a poner anilla. Y está. 저것은 컴퓨터이야. Aquello es una computadora. 저것은 컴퓨터다. Aquello es una computadora. O 저것은 컴퓨터가 아니야. Aquello no es una computadora. Y si quisiéramos contestar de forma corta, ignoramos el 저것은 y nada más nos concentramos en esto. 컴퓨터다 o 컴퓨터가 아니야. ¿Es una computadora o no es una computadora? Ahora viene la forma número 3, que es 이분은 누구입니까? Que pregunta quién es esta señora o este señor. Y igual es lo mismo, nuestro so, pero antes un complemento que puede ser i, gu o yo. Y aquí podemos ponerlo tanto preguntar quién es esta señora o quién es esta persona. Entonces en la formal vamos a poner con señora y en la informal con persona. Entonces empezamos eligiendo nuestro complemento, que voy a usar i. Y como dijimos que íbamos a preguntar con señora, vamos a poner bun, que es señor o señora. Ese sería nuestro sujeto. Y le agregamos su partícula para indicar que es el sujeto. Y como terminó en consonante, se le agrega la partícula un y bunun. Y ya luego vamos a poner nuestro objeto, que es quién, o sea, nugu. Y ahora nuestro verbo ser, que pregunta, que puede ser ipnika o iello. Entonces pregunta quién es esta señora o este señor. Lo vamos a saber hasta en la respuesta si es una mujer o un hombre. Y entonces ya contestamos, por ejemplo, este señor es secretario. Y entonces como vamos a agregar el este señor, quiere decir que es una respuesta larga o completa. Entonces se agrega lo mismo de arriba, esta misma parte, que dice este señor. Y ahora vamos a poner nuestro objeto, que dijimos que era secretario, entonces va viso. Y nuestro verbo ser, que afirma, que puede ser ipnida o iello. 이분은 누구입니까? ¿Quién es este señor? 이분은 비서입니다. Este señor es secretario. Y si quisiéramos decir nada más es secretario, pues ignoramos la parte del 이분은 y nada más diríamos 비서입니다. Es secretario. Y para la informal es lo mismo, solo que ahora lo vamos a hacer con persona. Vamos a empezar con nuestro complemento. Voy a utilizar gu. Y como ahora no es señor, sino que es persona, vamos a poner saram. Su partícula para indicar que esto es nuestro sujeto de la oración, que como terminó en consonante se le agrega un, gusaramun. Y otra vez nuestro objeto, que es nugu, que es quién. Y ahora nuestro verbo ser, que pregunta informalmente, que puede ser ini o ia. Voy a poner ini. Gusaramun nugu ini. ¿Quién es esa persona?
Y ya podemos contestar, esa persona es María. Entonces ponemos lo mismo, el 그 사람은, que sería esa persona. En nuestro objeto ya iría el nombre de María. Y nuestro verbo ser que afirma, que en este caso como terminó en una vocal, solamente puede ser da. Y ya estaría. 그 사람은 누구이니? ¿Quién es esa persona? 그 사람은 마리아다. Esa persona es María. O si lo queremos decir de la forma corta, nada más diríamos María da. Y ahora viene la forma número 4, que es 이분은 입니까, que es como en la forma número 2, que tiene estos paréntesis que indican que en la pregunta vamos a incluir nuestro objeto. En este caso iría un nombre o una profesión o lo que preguntamos que es. Y se traduce como esta persona es, en los paréntesis va lo que es. Igual es nuestro SOP como siempre, pero antes el complemento, que ya sabemos que puede ser y, gu o yo. Y en esta forma también puede ser con señor, señora o con persona. Entonces ahora vamos a poner persona en la formal. Y aquí son 3 partes como en la forma número 2 que pregunta si es tal cosa o tal profesión. Y respondes que sí es o que no es. Entonces vamos a preguntar, por ejemplo, aquel señor es no, dije que iba a ser con persona, ¿verdad? Entonces podría ser, aquella persona es artista. Entonces empezamos con nuestro complemento, que va a ser aquello, que va a ser yo. Y como es persona, vamos a ponerle saram, que sería nuestro sujeto, y le agregamos la partícula para indicar que es el sujeto de la oración, 저 사람은. Ahora dijimos que íbamos a preguntar si era artista, entonces escribimos artista, que es 예술가. Y ahora nuestro verbo ser que pregunta formalmente, que puede ser 입니까 o 이에요. Yo voy a poner 이에요. Y entonces dice 저 사람은 예술가이에요. Aquella persona es artista. Ya tú contestas, sí, aquella persona es artista. Entonces, como estamos hablando formalmente, ponemos el sí formal, que es ne, y luego ponemos lo mismo que arriba, porque va a ser una respuesta larga. 저 사람은 예술가. Y ahora nuestro verbo ser ya no va a ser que pregunta, sino va a ser que afirma, que puede ser 입니다 o 이에요. 네, 저 사람은 예술가이에요. Sí, aquella persona es artista. O puedes decir no, aquella persona no es artista. Puede ser 아니요. Igual lo mismo de arriba, 저 사람은. Y ahora vamos a poner artista, que es 예술가. Pero como estamos negándolo, vamos a agregar la partícula i o ga según sea, y como terminó en vocal, se le agrega la partícula ga. Y ahora nuestro verbo no ser formal, que puede ser 아닙니다 o 아니에요. 아니요, 저 사람은 예술가가 아니에요. No, aquella persona no es artista. Y si quisiéramos decirlo de manera corta, simplemente ignoramos el 저 사람은
y quedaría, por ejemplo, ne, yesulka y ello. Sí, es artista. O 아니에요, 예술가가 아니에요. No, no es artista. Nada más ignoramos esta parte de aquí. Y ahora para lo informal es lo mismo. Vamos a elegir nuestro complemento. En este caso voy a poner y ahora vamos a preguntar, esta señora, ya no va a ser persona, ahora vamos a utilizar señora. Esta señora es Lisa. Por ejemplo, aquí ya incluimos un nombre. Entonces nuestro sujeto va a ser señora, que es bun, y le agregamos su partícula un, y bunun, esta señora. Y ahora va nuestro objeto, que es el nombre, que yo dije que iba a ser Lisa. Y ahora nuestro verbo ser informal que pregunta, que puede ser ini o puede ser ia. Voy a poner ia. Y entonces ya dice ibunun Lisa ia. ¿Esta señora es Lisa? Y ya tú contestas, sí, esta señora es Lisa. Como estamos hablando informalmente, ponemos el sí informal, que es un, y lo mismo de arriba. Esta señora, o sea, ibunun, esta señora es Lisa. Entonces ponemos nuestro objeto, Lisa. Y como terminó en una vocal, solamente le corresponde da. 이분은 리사다. Sí, esta señora es Lisa. O podemos decir, no, esta señora no es Lisa. Y entonces ponemos el no informal, que es Ani. Y lo mismo de arriba, 이분은, esta señora. Ahora ponemos nuestro objeto, que es Lisa. Pero como estamos negando, van las partículas i o ga. Y como terminó en una vocal, se le agrega la partícula ga. Y el verbo no ser informal, que puede ser anida o anilla. Le voy a poner anilla. Y entonces dice, ibunun Lisa ia. Esta señora es Lisa. ibunun Lisa da. Sí, esta señora es Lisa. O ani ibunun Lisaga anilla. No, esta señora no es Lisa. Y si quisieras decir, no es Lisa, esta señora es Emily, que también puedes reafirmarlo. En la formal también lo podemos reafirmar. Nada más pondríamos esta señora. Nuestro nuevo objeto, que sería nuestra reafirmación, que yo dije que iba a ser Emily. Y nuestro verbo ser informal, que igual como terminó en una vocal, solamente está. Y aquí lo estamos reafirmando. Entonces nos quedamos Ani ibunun Lisaga Aniya. No, esta señora no es Lisa. Ibunun Emilita. Esta señora es Emily. Y si lo quisiéramos hacer de forma corta, ya saben que solo ignoramos el ibunun y nada más podríamos poner Lisada, sí, es Lisa. O Ani, Lisaga Aniya. No, no es Lisa. Y nada más podríamos decir aquí también, Emilita, es Emily.